a todas las personas que nos visitan en este día. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el lugar donde nos encontremos. Este día tenemos la presentación de un tema muy importante desde la tierra de Monseñor Romero y el poeta Roque Dalton, dos personas universales en nuestro país. Tenemos para este día la presentación a través de dos moderadores acá, ¿verdad? Cecilia Elizabeth y David Ramón Valdés. Somos los que vamos a estar a cargo de la coordinación, aunque de la temática sabemos quién lleva la batuta. Tenemos la temática relacionada con la literatura testimonial en Centroamérica. ¿Quién será a cargo de esto? Bueno, tenemos un invitado especial, un invitado con muchos quilates, de quien vamos a decir un par de palabras. Tengan muy buenos días. Pues vamos hoy, tenemos el honor hoy de tener pues acá con nosotros al doctor Francisco Alejandro Méndez. Él es guatemalteco, nació el 27 de noviembre de 1964. Es narrador, ensayista, periodista y catedrático universitario. Ha recibido muchos premios, pero entre ellos tenemos el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, que fue en el año 2017. Tiene la licenciatura en comunicaciones, maestría, egresado de doctorado, los estudios especializados en la Universidad de Kentucky en Estados Unidos. Ha sido periodista en medios escritos, televisivos y radiales, columnista de varios medios como Casi Literal. Ha obtenido premios nacionales en literatura y periodismo. Tiene más de 30 libros publicados entre novela, cuento y ensayo, y ha sido catalogado en varios países como España, Francia, México, Puerto Rico. Es creador del comisario Wenceslao Pérez Chanán, del que ha publicado Saga de Libélulas, Juego de Muñecas, 5 pasos peliagudos y 2 novelas por entregas en diarios nacionales y diferentes poetas. Es para nosotros un gusto, un placer, un honor tener acá con nosotros al doctor Francisco, pues de quien escucharemos pues muchas cosas buenas en cuanto a testimonio y a muchas otras cosas más que él pueda agregar. Buen día, doctor. Bien, quizás antes de darle la palabra al doctor, hacer un llamado siempre a todos los que nos honran con su presencia para que desarrollemos la temática de una excelente manera, de una excelente forma. Para ello siempre les vamos a pedir que el micrófono esté apagado al momento del desarrollo de la temática. Posteriormente, ahorita el doctor va a desarrollar la temática. Al final nosotros tenemos por acá una recopilación de las preguntas de las personas que estén interesadas, ¿verdad? Nos lo mandan por escrito por ahí. Vamos a desarrollar una serie de preguntas que el doctor gustosamente y con su conocimiento adquirido a través de la sabiduría del pueblo que él ha ido recogiendo en cada lugar donde ha estado, pues sin duda podrá aclarar algunas dudas. Así que les dejamos entonces con el saludo y presentación del doctor Méndez. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días. Me da mucho gusto, mucha alegría compartir con ustedes, con todos los que están en la presentación. Primero que nada, quisiera manifestar mi solidaridad sobre todo con nuestros países centroamericanos que han sido sumamente golpeados, no solo por la pandemia, sino últimamente también por las tormentas, y con la espera de que amaine un poco, para usar esa palabra, y que poco a poco vayamos saliendo adelante, porque nos ha tocado muy duro a todos, pero sobre todo a esta área nuestra, Centroamérica. Pues miro ahí muchas caras, me da mucho gusto compartir otra vez con mis alumnos, mis estudiantes, colegas de la Universidad de El Salvador. Ahí veo a Stefano, veo a Yoshi, veo a mucha gente ahí que agradezco mucho, y voy a compartir acerca un poco de mi conocimiento. Voy a hacer una especie de introducción sobre por qué el testimonio. Voy a tratar de desarrollar algunos conceptos y sobre un poco los orígenes del testimonio, y hablar algo sobre los testimonios clásicos de la literatura centroamericana, y ver también un poco que es un tema bastante interesante para discutir sobre la vigencia o no del testimonio. Y por supuesto el caso de Rigoberta Menchú,
que es muy conocido, sobre todo por la controversia que se dio. Mario Roberto Morales publicó un libro muy importante sobre todo lo que sobre todo lo que se planteó al respecto, así que eso también es un tema que espero podamos desarrollar. Yo no sé si comienzo ya, ustedes me dicen y estoy listo. Cualquier cosa me dicen por el tiempo, porque ya saben que aquí puedo estar unas 5 horas sin parar, sobre todo que vivo en una granja solito con mis perros y ahorita que salí pues ya tenía rato de no hablar con nadie, así que me da mucho. Entonces, Doctor, la audiencia es suya e encantado. Nosotros tenemos más o menos 40 minutos para la ponencia. Sin embargo, yo sé que cuando lo escuchamos todo el mundo nos quedamos, perdemos la noción del tiempo y pues entonces a lo mejor si se pasa unos 40 minutos más no habrá mayor dificultad. Adelante, doctor. Bueno, pues muy bien. Cuando uno habla de testimonio en América Central, mucha gente se pregunta o se acerca a uno y dice, mire, pero es que ha habido testimonio, ha existido todo el tiempo testimonio, por supuesto que existió. Tenemos que entender que lo que se llama testimonio en América Central responde básicamente a un momento histórico, sobre todo en 3, 4 países centroamericanos en los cuales se produjo una cantidad de textos que ofrecieron en múltiples discursos, sobre todo discursos de la guerra, de discriminación, marginalidad, en torno a las guerras internas que vimos cada uno de los países centroamericanos. Digamos que si nos vamos a la literatura y a su clasificación por géneros, yo siempre he clasificado dentro del género de la narrativa al testimonio, entendiendo precisamente como una producción que se hace dentro de un proceso en el cual hubo guerras, como en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras y en Costa Rica, fueron de alguna otra manera parte, digamos, de este proceso, pero no oficialmente no hubo guerra interna dentro de sus países, aunque en Honduras sí había una producción testimonial muy interesante, ¿verdad? Pero si vemos Panamá, por ejemplo, y Belice, pues son países, incluso Costa Rica, sus testimonios más que todo han estado del lado de los maestros, del magisterio, y pues podríamos platicar más adelante. Pero entendamos que cuando hablamos de producción testimonial nos estamos refiriendo precisamente a eso. Es decir, el testimonio como tal, ha habido en la Biblia, uno puede encontrar testimonios en el Holocausto judío, en la producción de textos que han habido en las guerras mundiales, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero cuando hablamos de testimonio en América Central, nos vamos a referir precisamente en estos textos, de los cuales vamos a conceptualizar y tratar de hacer una especie como de cartografía de lo que significan. Voy a mencionarles mucha gente que ha estudiado precisamente el testimonio en América Central y que discute precisamente esas diferentes formas de producción. Entonces veamos, hay quienes hablan de que los orígenes, digamos que los antecedentes del testimonio están precisamente en las crónicas de los conquistadores, ¿verdad? Sobre todo, si se acuerdan ustedes la crónica de Bernal Díaz del Castillo, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, cuando hablamos de Cabeza de Vaca, cuando hablamos de muchos de estos, de la recordación florida, por ejemplo, de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, entre otros, es porque precisamente ellos estaban dando testimonio, ¿verdad? Es algo que cuando uno va al diccionario y encuentra la definición de testimonio, es precisamente dar fe de algo que uno presenció. Cuando ustedes leen, por ejemplo, a Fray Bartolomé de las Casas en la brevísima destrucción de las Indias, dice, yo he sido testigo, yo estuve ahí, yo doy fe. Digamos que esa es una forma de, si lo vemos de manera figurada, de ponernos ante un juez y levantar la manita y decir, juez, yo juro que fui testigo porque presencié. Eso es un poco la relación. El testimonio, por eso se habla mucho de que los antecedentes podríamos verlos a partir de estas crónicas. Sin embargo, cuando veamos el testimonio y su definición, nos daremos cuenta que no los cronistas actuales, pues, digamos, o los escritores, de alguna otra manera han transformado un poco esa forma de producción. Es decir, desde dónde se escribe la focalización, por ejemplo,
lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si vemos todas esas crónicas de alguna otra manera que dieron fe, que dieron testimonio, sobre todo esta que es muy importante, la de Bernal Díaz del Castillo, porque al final es un registro, ¿verdad? Él fue soldado cuando tenía apenas 20 y pico de años, estuvo desde México prácticamente hasta Perú y acompañó a Hernán Cortés, a Pedro Alvarado, a Pizarro. Ya el de 80 años, pues leyó un texto de Fernández de Gómara y que se llamaba la conquista de la Nueva España, pero él se dio cuenta que él había sido soldado y que eso no había pasado cuando él estuvo como soldado. Entonces, por eso él escribió la verdadera, es decir, mi versión, la que yo estuve, yo doy fe. De ahí entendemos un poco esas raíces de ese testimonio, porque el testimonio lo que pretende precisamente es eso, ¿verdad? Es dar fe, decir, miren, yo estuve aquí, a mí me pasó, yo lo vi, yo soy testigo de lo que ocurre. Eso lo recalco porque de alguna otra manera esa es una de las formas, digamos, de inspiración para esa producción testimonial que hubo durante décadas 70, 80, 90 y incluso 2000. Entonces, podemos entender que todas estas crónicas de viajes, las crónicas que hizo, ya mencionó a Fray Bartolomé, que son muy importantes precisamente por lo que él estaba, que es la segunda parte, ¿verdad? Lo primero es lo testimonial y lo segundo es la forma de denuncia, es decir, el testimonio es una forma de denunciar, de decir, bueno, miren, está ocurriendo tal cosa, es importante, es algo que se hace de alguna manera urgente, emergente, por eso es que la gente no va a encontrar en el testimonio, digamos, una estética elevada en cuanto al uso de palabras, sino que es algo rápido, es algo emergente, se tiene que decir porque ocurrió violación a derechos humanos, ocurrió una masacre, ocurrió una muerte. Entonces es una forma, digamos, de denuncia, entenderlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Cuando Fray Bartolomé publica su brevísima relación, acuérdense que fue llamado a España y tuvo unas grandes discusiones con Sepúlveda, porque él defendía el hecho de que los indios tenían espíritu, tenían alma, y era una forma de denunciar cómo, digamos, sin tener el concepto en ese momento, los derechos humanos de los indígenas estaban siendo violentados por los españoles. Entonces, de ahí es que mucha gente, Anchugar, el mismo Mayor Roberto Morales, John Beverly, mucha gente encuentra las raíces precisamente en esos textos de crónicas, ¿verdad? Ahí podemos entender qué ocurre. En América Latina, Miguel Barnet, por ejemplo, era un poeta intelectual muy importante cubano, pues escribió un texto sobre la historia de un cimarrón, si no, voy a ver si recuerdo muy bien el nombre ahorita, que es precisamente una forma, digamos, de hacer un acto de denuncia sobre lo que ocurría con los negros en Cuba, ¿verdad? También está la literatura que se puede asemejar un poco, tiene una variante, ¿verdad? Que los gringos llaman non-fiction, y que es esta literatura creada en los años 60, que es una mezcla entre periodismo y literatura, entre investigación policíaca, en la cual encontramos documentos que cuando uno lee una novela, pues en la novela aparecen nombres, datos específicos, es decir, como la realidad. Recordemos la clásica novela de Truman Capote, A Sangre Fría, por ejemplo, ¿verdad? O acordémonos también de la canción del verdugo, ¿verdad? De Mailer, de Norman Mailer, que fueron textos basados en asesinatos, pero investigados, haciéndolos de manera periodística y o literaria. Se parece un poco porque dan fe. En este sentido, vemos que es una literatura, mucha gente la considera policíaca, ¿verdad? De investigación, pero que se relaciona mucho porque es investigar algo en la cual uno es testimonio, ¿verdad? En el caso de Truman Capote, acuérdense que estuvo 7 años en Arkansas, donde ocurrió el asesinato de esta familia. Estuvo investigando y hablar con los presos, después incluso hasta consiguió un abogado para los señalados y se llevó todo el juicio y investigó a las familias. Es un trabajo así grandísimo. Entonces,
se relaciona un poco, aunque en este caso no está el ingrediente político, ideológico, que es lo que el testimonio en Centroamérica sí lo tiene, ¿verdad? Hay un interés ideológico. La mayoría de testimonios que se produjo durante las épocas de guerra y posguerra en nuestros países fueron básicamente escritos por gente que simpatizaba o que era de izquierda o eran guerrilleros. Se hicieron algunos de algunos soldados, pero su mayor producción fue una producción eminentemente de izquierda. Entonces vemos cómo la misma Margaret Randall, que hizo una especie de manual para hacer entrevistas sobre testimonios y demás, afirmaba que era una herramienta ideológica, ¿verdad? Y yo creo que comparto eso. El testimonio se convirtió en una herramienta ideológica porque al final de cuentas, durante ese momento histórico, el testimonio servía como para dárselo a los demás, que lo leyeran, que tuviera una especie de concienciación al respecto de lo que estaba ocurriendo. Entonces, muchos de ellos se hacían en producciones muy baratas, en facsímiles, se hacían en offset y todo, y se reproducían porque el interés era dar rápido a conocer lo que estaba ocurriendo. Entonces, con un interés ideológico, ¿verdad? Eso lo vamos a entender cuando uno ve pues las luchas de los tres grupos guerrilleros de Centroamérica, el Frente Farabundo Martí, el Frente Sandinista y la URNG en Guatemala, que aglutinó a 4 grupos guerrilleros armados. En ese sentido, esa es la parte, digamos, ideológica que hay que entender, que esa producción responde precisamente a eso, y es lo que hace muy distinto a las otras producciones que han habido en otros países, porque en este caso hay, digamos, hay un testimonio que dar, hay una denuncia, hay un interés ideológico, digamos, hay un proyecto ideológico en el cual, por eso hay una producción testimonial grande, digamos. Y por otro lado, vemos quién escribe ese testimonio, ¿verdad? Es decir, los cronistas pues eran personas, eran sujetos culturales que tenían voz y tenían una posibilidad. Acuérdense que Bernal luchó toda su vida porque lo nombraran primero coronista, ¿verdad? Coronistas eran los que hacían las crónicas para la corona, que era tener un caché, como decimos ahora, ¿verdad? Es como ganar premio Príncipe de Asturias o Cervantes, ¿verdad? El ser nombrado coronista te implicaba que te dieran indígenas de reparto, que te dieran tierras y que puedas y podrías ser gobernador de un territorio. Entonces, había un interés como tal, ¿verdad? Sin embargo, ¿quién produce el testimonio en Centroamérica? Nos vamos a dar cuenta que existe un trío, ¿verdad? Existe un triángulo en el cual hay varias clasificaciones y de esto quisiera hacer un pequeño comentario antes. Nosotros como centroamericanos hemos producido casi la materia, el insumo, hemos producido obras gigantescas, extraordinarias en todos los países centroamericanos. Quizás lo que menos hemos producido es teoría, ¿verdad? Entonces, esa teoría testimonial también se produjo fuera de nuestras fronteras, las principales en Estados Unidos y en Europa. Ahí se hicieron, voy a decirlo de esa forma, aunque yo creo en la teoría literaria es importante para entender esos fenómenos, pero se crearon unas especies de camisas de fuerza, ¿verdad? Porque se dijeron ciertas normas, ciertas regulaciones sobre el testimonio y eso de alguna otra manera lo que hacía era como enmarcar y no entender que el testimonio se iba a ir transformando, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, es importante entender que cuando hacen esas clasificaciones teóricas, se decía primero, ¿verdad?, que el testimonio no era escrito por que había un informante, por ejemplo, ¿verdad? Estaba el informante, el otro, el que lo escribía, era un escritor de alguna otra manera reconocido, y teníamos como producto el testimonio final. Y que habían diferentes técnicas de hacer testimonios, ¿verdad? Recordémonos, por ejemplo, el testimonio de Mario Payeras, que los días en la selva. En este caso, él lo que recurre es básicamente a una libreta de apuntes, ¿verdad? Y durante sus días en Ixcán y toda esta área occidente del país, siendo él guerrillero, pues hace toda una forma, digamos, de entender esa parte que les ocurrió a esta guerrilla de los años 70.
De hecho, su libro Los días de la selva, Casa de las Américas, pone dentro de sus premios en literatura testimonial y él gana precisamente con ese texto. Pero en ese caso, él mismo fue su fuente, ¿verdad? Él mismo hizo sus notas y luego él mismo escribe el testimonio. En el caso de cuando hay un informante, podemos entender el clásico, ¿verdad? El de Rigoberta Menchú, en el cual ella, después de la tragedia que le ocurrió a su familia, que tuvo que huir del país y que con ayuda de su presidente francés logró llegar a París, pues ahí tuvo encuentros precisamente, ¿verdad?, con Elizabeth Burgos y Arturo Monterroso, un importante historiador, y ella cuenta su historia, es decir, Rigoberta se la cuenta a Elizabeth Burgos, que era una antropóloga venezolana, y lo que hace es, ella lo que hace es básicamente grabar todo lo que Rigoberta le contó durante muchos días, ¿verdad? Todo lo que pasó con su familia, todo lo que había pasado con su pueblo, con Uspantán, y todo lo que había ocurrido con la población maya y con las mujeres guatemaltecas. Entonces, ella, digamos, Elizabeth Burgos lo que hace es que agarra la grabadora, lo transcribe tal y como lo hablaba Rigoberta y lo que hicieron nada más es poner algunos epigramas del Popol Vuh y publicaron el libro así. Es decir, sin hacer una edición. Es decir, no lo que vino fue reconstruir, acuérdense que cuando pues, uno trabaja en periodismo, cuando uno hace literatura como tal, después de tener un texto terminado, a menos que uno sea surrealista y que practique cadáveres exquisitos, a menos que eso pase, uno lo que hace es editar un texto, ¿verdad? Es decir, lo que hace uno es volverlo, ya que tenés el trabajo final, pues entonces deconstruirlo o si quieren reconstruirlo. En el caso del trabajo de Roberta Menchú, no. Lo que pasó ahí fue que tal y como ella hablaba, ¿qué quiere decir que cuando hablaba? Su primer idioma, el primer idioma de Rigoberta es el quiché, ¿verdad? Su segundo idioma es el español. Estamos hablando de una mujer de 19, de no más de 21 años. Entonces, cuando ella cuenta y habla, digamos, un español aprendido tal vez tardíamente, esa forma, digamos, de contar y de hablar y de repetir, ¿verdad? Fue puesto en el texto tal y como ella lo dijo. De hecho, hay muchos estudios sobre precisamente que eso enriquece mucho al testimonio. Como cuando uno tiene precisamente esta oralidad, sobre todo países nuestros, que es exquisita, pues esa oralidad es fundamental para entender el testimonio. Digamos que uno cuando está hablando con los demás comienza a contar cosas, pero luego vuelve a repetir y luego vuelve a repetir y luego incluso hasta puede cambiar la forma que acaba de contar una historia. Eso lo puede ver uno mucho en los chistes o también uno lo puede ver en la forma como nosotros nos construimos como centroamericanos, que por ejemplo en Guatemala aquí a las 7 de la mañana ya sicarios mataron a 2, 3 personas, ¿verdad? Entonces, digamos que fue un día tranquilo que solo mataron 5. Pero uno a mediodía dice, vos ya viste que fueron 10, a la tarde dice, mira, viste que fueron 40. Entonces siempre esas exageraciones, ¿verdad? A partir de la tragedia, es una forma, digamos, coloquial muy de la oralidad. Y entonces cuando ella empieza a contar, digamos, toda esa historia, y acuérdense que esa oralidad no es así lineal, no es de tener un guión, sino que es prácticamente un dictado de la conciencia y uno puede regresar y volver, ir. Entonces, eso hizo que ese testimonio tuviera esa forma. Es decir, no era una forma ordenada, no fue, si yo digamos, digo algo así como, y vino él y me dijo, mira, fíjate que yo lo que voy a hacer es que cuando él vino y me dijo otra vez, yo lo que dije fue, voy a decirlo otra vez. Es decir, un periodista, un escritor, haría una edición y ¡pum! En este caso no. En este caso, Burgos lo que hizo fue básicamente copiarlo tal y como ella hablaba. Ahí entendemos un poco esa otra parte que es la riqueza de la oralidad del testimonio. Es decir, está una voz ahí que fluye. Entonces, muchos testimonios los encontramos a partir de un informante, ¿verdad? Como este, que fue clásico, que fue un testimonio que de alguna otra manera tradució a muchos idiomas y que puso a muchas universidades, sobre todo universidades europeas, universidades estadounidenses, a decir, bueno, ¿y qué es esto?
no es una novela autobiográfica, no es una hoja de vida, no es un documento. Es decir, todas esas preguntas que se hicieron respondieron precisamente más adelante a una forma testimonial, ¿verdad? De encasillar este texto me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, como un texto clásico. Entonces, como estamos hablando un poco de clasificaciones, pues esa es otra forma, digamos, de hacer un testimonio a partir de informantes. Ahí podríamos acercarnos quizá a varios de los textos clásicos de Centroamérica para entender a partir de los informantes. Otra forma también es a partir de documentos y textos. Recordemos el texto de Claribel Alegría, No me agarran viva. Es un texto en el cual ella toma las cartas de esta mujer guerrillera y entonces a partir de las cartas construye la historia. Son cartas de una guerrillera, la cual está casada, tiene sus hijos y tiene, digamos, toda esa disyuntiva precisamente de enfrentarse o no a una causa de tomar las armas y meterse de lleno a la guerra. Digamos que aquí hay otra forma, ¿verdad? Lo que hizo nuestra querida escritora fue básicamente tomar todas estas herramientas y construir ese libro. Es otra forma, digamos, testimonial de entender las diferentes formas y producciones discursivas del testimonio. Es decir, a partir de informantes, a partir de ser uno mismo, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, el texto de Mario Payeras, Los días de la selva, podría relacionarlo muy bien con los diarios de campaña de Che Guevara, ¿verdad? Que fueron escritos, ¿verdad? Por él a partir de su propia experiencia. También, por ejemplo, el texto de Omar Cabezas, el clásico La montaña es más inmensa que una estepa azul, perdón, ahorita voy a rectificar bien el nombre. Ese es un texto que él prácticamente se lo dictó a su secretaria, después de tener incursiones en la montaña y permanecer varios días allá. Al regreso lo que hizo fue decirle, bueno, encender la grabadora, y con esa forma espectacular que tienen los nicaragüenses de manejar un español nicaragüense fabuloso, ¿verdad? Él nada más dicta el libro y lo que hacen después es transcribirlo y publicarlo tal y como él lo dijo de una forma oral. Eso es algo también exquisito, leer ese libro y entender eso valioso de la oralidad y cómo construye, digamos, uno ese otro yo dentro de ese mundo ideológico, entre la guerra, dentro de estar escondido en la montaña porque te van a matar, y luego construir un texto tan hermoso como ese, ¿verdad? Esa es otra forma, digamos, de los testimonios clásicos que han sido producidos en nuestra América Central. Podemos preguntar, digamos, al final qué es un testimonio, ¿verdad? ¿Cuándo puede ser o cuándo no puede ser testimonio? Carmen Ochando, que es una crítica española, ha dicho muchas veces que el testimonio ha sido definido básicamente como una narración etnográfica o una novela realista, quizá, o una novela testimonio, ¿verdad? Aquí hay otro género que mucha gente habla de novela testimonial o testimonio novelado, ¿verdad? Incluso Mario Roberto Morales tiene una testinovela, ¿verdad? Entonces, pues hay afortunadamente muchos géneros que uno puede entender dentro de estas producciones. Acuérdense que si la literatura también fuera como una receta de sopa de Maggi, sería muy aburrido, porque ya todo el mundo sabría que hay que poner a hervir 1 litro de agua y echar la sopita y moverla. No, aquí afortunadamente existen libros y por lo cual las teorías literarias tienen que cambiar y adaptarse precisamente a eso. Ochando también dice que el desentrañamiento de una realidad, una profundidad expresiva arraigada en la investigación histórica. Es un lenguaje basado en la oralidad, que un poco lo que yo les mencionaba, y también la contribución a la articulación escrita de la memoria colectiva a través de uno de sus protagonistas. Y es precisamente por eso, porque cuando uno habla del testimonio, que es el testimonio de una persona, esa persona lo que está haciendo, si usamos la definición de Edmund Crowe de sujeto cultural, es que esa persona está representando, ¿verdad? Voy a decir así, a un grupo étnico, ¿verdad? A un grupo popular.
Por eso es interesante, porque al final es una representación. Aunque en este caso también vemos cuando estudiamos la teoría testimonial que dice que un testimonio, una persona puede producir testimonio cuando no tiene voz. Eso es interesante porque, bueno, uno dice, bueno, cuando Rigoberta cuenta en este libro que mencionamos hace un rato, ella en ese momento no tiene voz, pero recordemos que más adelante fue candidata a la presidencia, fue una empresaria de estas famosas farmacias. Entonces, quiere decir que cuando ella ya tenía voz, cuando ella era, digamos, un sujeto representativo como tal, ya no podía crear testimonio. Esa es una de las grandes discusiones que han habido, precisamente. Es decir, que ella, si ahorita volviera a contar una historia, ya no se llamaría testimonio porque ella no es un objeto de la marginalidad. Ahí empataría un poco, ¿verdad? Un poco la teoría de la subalteridad, especialmente cuando hablamos de Homi Bhabha o del Garatai Spivak, precisamente porque ellos recuerdan dos textos importantes de la locación, ¿dónde está la cultura? Es uno de ellos, y el otro es, ¿puede el subalterno hablar? Precisamente eso, ¿verdad? Si es un subalterno el que va a construir el testimonio, pues no puede hablar. Si puede hablar, ya no es subalterno. Es otra de las discusiones interesantes. Pero volviendo un poco a las definiciones, recordamos un poco a John Beverly, que dice que el testimonio es y no es una forma auténtica de cultura subalterna. Es y no es narrativa oral. Es y no es documental. Es y no es literatura. Además, Beverly dice que concuerda con que básicamente, gracias, el humanismo ético que manejamos con nuestra ideología práctica académica. Esta forma de hablar de Beverly tiene que ver un poco con eso, ¿verdad? Que el testimonio está un poco a pie y un poco a caballo entre la literatura y el documento histórico, ¿verdad? Porque cuando hablamos de literatura hablamos de ficción. Sin embargo, el testimonio se presenta como real. Entonces, esa es otra forma interesante de entender la discusión rica que hay sobre el testimonio, porque si se está presentando como real, entonces, ¿por qué literatura? Pero lo mismo pasaría con la literatura non-fiction que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que son, o la literatura judicial, por ejemplo, aquí nuestro querido compatriota Dante Liano escribió El hijo de casa, que es una novela basada en un hecho real, en un crimen que se cometió en un almacén conocido como Torreón en los años 50, y Dante hace toda una investigación y a partir de la investigación reconstruye precisamente la historia de este niño patojo o cipote, ¿verdad? Que mata a la familia adoptiva por una serie de violaciones a sus derechos humanos y demás. Es una historia basada en la vida real, es decir, da fe, da testimonio como tal. Entonces, cuando el testimonio se está representando como verdadero, es precisamente cuando se le pide precisamente esa verosimilitud que en un momentito voy a llegar a mencionar sobre la verosimilitud. René Jara también es otro de los clásicos teóricos, sobre todo latinoamericanos, ¿verdad? Que dice que el testimonio está mucho más cerca de la historia, que como una forma discursiva el testimonio parece hallarse más cerca de la historiografía y sobre todo de la literatura en la medida que apunta hacia hechos que han ocurrido en el pasado, y esta autenticidad puede ser sometida a pruebas de veredicción. Ojo, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, ¿verdad? Es decir, el relato histórico, ¿verdad? Acuérdense que pues cuando uno habla de novela histórica hay muchas definiciones. Yo recuerdo ahorita de esta crítica puertorriqueña que recién falleció, de apellido Pons, perdón que no recuerdo ahorita su nombre, pero ella decía que la novela histórica es a partir de hechos que ocurrieron antes de que el escritor que está haciendo la novela histórica haya nacido. Es decir, por ejemplo, yo nací en el 64, quiere decir que para que sea novela histórica deben de ser acontecimientos antes de que yo haya nacido. Entonces, en el testimonio, precisamente, esa historia, digamos, tiene que ver con una historia reciente. Primero, la historia reciente que se cuenta es precisamente porque se está denunciando diferentes formas de violaciones a los derechos humanos, asesinatos y demás, masacres como los textos del padre Falla, ¿verdad? Masacres en la selva. Y también se remite a hechos históricos, ¿verdad? Precisamente cuando Rigoberta habla en su libro sobre todo qué pasa con la cosmovisión maya y el maíz y esta forma de sembrar, pues ahí hay momentos de historia. Entonces es un poco lo que dice Jara, ¿verdad?
Por otro lado, también está Prada Oropesa, que es Renato Prada Oropesa. Él lo que asegura es que de lo testimonial al testimonio, ah, básicamente existe un texto en el que se brinda una prueba de parte del autor y que su origen está básicamente en la oralidad. El discurso testimonio es un mensaje verbal, preferiblemente escrito para una divulgación masiva, aunque su origen sea oral, precisamente lo que mencionaba hace un rato, ¿verdad? Es decir, se construye sobre todo en Nicaragua, que sí es una vastísima producción testimonial, incluso poética, ¿verdad? Y todos estos talleres que dirigió también el recién desaparecido poeta cardenal, junto a una serie de intelectuales nicaragüenses muy importantes de esa época, pues fue básicamente trabajar poesía testimonial y que fuera una forma de dejar huella, ¿verdad? De dejar, voy a decirlo así, de hacer grafitis en la memoria de las personas, para que precisamente estos testimonios fueran parte de la historia de lo que ocurrió en Nicaragua. Entonces, creo yo que eso nos afirma mucho el hecho de que el testimonio y oralidad pues van conjuntamente de la mano, porque la oralidad es la fuente principal, bueno, es la fuente principal de la literatura, pero sobre todo el testimonio. Y cuando hablamos de todas esos, digamos, estas narrativas que se hacen a partir de cómo se dice, cómo se nombra, cómo se habla en El Salvador, cómo se habla en Nicaragua, cómo se habla en Guatemala, cómo se habla en Honduras, estas formas que tienen que ver, digamos, con un contexto particular. Acordamos que el idioma es un constructo y responde precisamente a identidades y economías y momentos sociales de cada uno de los países. Por eso es tan rico el español como tal. También hay otro importante intelectual salvadoreño importante para la Academia Norteamericana, que es George Judice, ¿verdad? Y Judice dice que es un término que se refiere a muchos tipos de discurso, desde la historia oral y popular, que procura dar la voz a los sin voz, hasta textos literarios como las novelas de testimonio de Miguel Barnett y aún otras de compleja composición documental como Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos. Entonces, lo que hace Judice es que se va un poco más allá y se mete más a este mundo literario, porque cuando hablamos de Yo el Supremo estamos hablando de la dictadura como tal, ¿verdad? Es una dictadura en la cual, como él dice, ¿verdad? Se les da voz a los que no tienen voz. Esto es prácticamente una de las formas importantes de entender ese proceso ideológico. Y ese proceso ideológico tiene que ver con que la producción testimonial se estaba dando precisamente para darle voz a aquellos que estaban invisibles, ¿verdad? A partir de ahí podemos ver muchos testimonios, digamos, un poco más, voy a decirlo así, ¿verdad? No oficiales, pero sí tienen que ver con una producción como lo que hizo Monseñor Gerardi, es decir, a partir de la Oficina de los Derechos Humanos del Arzobispado, de la ODA, cuando con un grupo de gente publicó su famoso REMI, el Rescate de la Memoria Histórica, que es básicamente toda una documentación del todo ocurrido. Básicamente son 60.000 víctimas las que fueron entrevistadas y a partir de ahí se reconstruye ese texto que representa a todo lo que ocurrió, sobre todo precisamente en nuestra guerra en Guatemala, en la cual murieron más de 250.000 gentes y hubo más de 1 millón de desplazados y viudas. Fue una de las partes más terribles de nuestra historia reciente. Entonces, digamos que ahí hay una forma de entender que este testimonio le da voz precisamente a todos aquellos que no, de alguna otra manera, no pudieron hacerlo a partir ni siquiera de su voz o de la radio o de una forma de transmitir sus mensajes. Entonces, en ese sentido, podemos entender básicamente eso, ¿verdad? Víctor Casaus, que es un periodista y crítico importante cubano, dice que precisamente tuve la oportunidad de entrevistarlo en La Habana y decía que, Casaus decía que es un género literario acentuadamente contemporáneo que se caracteriza por su capacidad de operar sobre los hechos inmediatos, propiciando una eficaz comunicación con sus interlocutores y que es capaz de ofrecer al mismo tiempo la satisfacción estética de la lectura y la proposición de un abordaje analítico de la realidad que nos transmite. Eso sobre todo lo podemos entender cuando hablamos de novela testimonial, por ejemplo, la novela de Mario Argueta, que pues
es una de las novelas más conocidas y reconocidas por este gran escritor salvadoreño. Y esta novela, de alguna otra manera, tiene, a pesar, es una novela terrible, ¿verdad? Son 24 horas en la vida de esta familia en la cual Manlio hizo toda una investigación, documentación, entrevistas con toda esta gente que sobrevivió a la masacre. Pero el texto en sí lo vemos cargado de realidad, pero también, lo voy a decir así, ¿verdad? Una satisfacción estética en su lectura. Es casi un oxímoron decir que uno va a tener un goce estético leyendo cosas tan crueles y tan terribles como lo que ocurrió en nuestros países. Sin embargo, cuando vemos cómo está construida esa novela, pues entendemos que, digamos, a diferencia, por ejemplo, de otros textos, existe esa estética de la recepción en la cual nosotros podemos sentir cierto goce en algunos momentos en los cuales se habla un poco de la ironía, del humor negro y esos rasgos tan fuertes que tenemos los centroamericanos. Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, con la novela de Payeras, ¿verdad? Acuérdense que él, además pues de que fue un escritor, un guerrero, fue un intelectual, pero así como se decía antes, un intelectual orgánico. Era biólogo, era filósofo, era gramático y tenía una formación espectacular. Cuando él escribe y describe lo que está pasando en la selva, precisamente, hace descripciones botánicas, hace descripciones básicamente sobre la fauna de una manera muy precisa. Cuando habla de un mapache o habla de cualquiera de esos, lo hace con toda propiedad. Entonces, en ese sentido, vemos también que hay una forma estética de presentar ese testimonio en medio de todo lo que está ocurriendo, en medio de todo lo que él nos presenta tan terrible como es estar en la selva, ¿verdad? Esperando los ataques o enfrentamientos entre el ejército. Entonces, creo yo que ahí entendemos un poco eso. Finalmente, en cuanto a las definiciones, Mario Roberto Morales, que también es importante, no solo su producción literaria, sino su producción crítica. Morales tiene un artículo que se llama Entre la verdad y la alucinación, novela y testimonio en América Central. Entonces, él entiende el testimonio a partir de la crisis. Es un documento, dice él, que ha sido grabado, transcrito, escrito por una protagonista con o sin intenciones literarias, ya sea a partir de una grabación, puede ser una grabación de algunos apuntes o de memoria, o también escrito por un escritor profesional o varios de ellos, decantando la versión original del testimoniante. Es decir, es una especie como de intervención. Esas cuatro que las mencionaba yo hace un rato, pues las podemos entender para ver cómo precisamente podemos conceptualizar, ¿verdad?, esta producción testimonial. Hay muchísima producción testimonial en América Central y sobre todo, ¿verdad?, como las fechas son distintas, por ejemplo, en El Salvador fue en el 92 la firma de la paz, nosotros en el 96, Nicaragua tuvo una revolución, digamos, en 79, 80. Entonces, son diferentes momentos históricos, pero el contexto, digamos, que es muy parecido. Entonces, hay una producción tanto de la guerra como posguerra. Es interesante porque a partir de toda esa producción testimonial que hubo, luego de la firma de la paz aquí en Guatemala, por ejemplo, se publicaron más de 100 libros, ¿verdad? De mujeres que fueron guerrilleras, que fueron, digamos, soldados medios, o que incluso algunas no fueron soldados, porque quieren contar sobre. Había una serie de dialogía, ¿verdad? Lo que se había publicado antes y lo que se publicó posguerra. El caso emblemático es el caso de Yolanda Colom, que hizo este texto Mujeres en Alborada, Mujeres en la Alborada, texto importantísimo, que responde, digamos, si entendemos que la producción literaria es una producción de respuestas, ¿verdad? Tomando la primera metáfora de Bernal Díaz del Castillo, él responde a Gómara, ¿verdad? Y si vemos a través de la historia hay respuestas y respuestas literarias. Entonces, esta respuesta, creo yo, digamos, entendiéndolo desde ese punto de vista de Yolanda Colom, es una respuesta a su propio compañero, a Mario Payeras.
Solo que es la versión de la mujer dentro del proceso de la guerra, la mujer dentro de la guerrilla, la mujer como combatiente. Entonces, vemos un testimonio bastante distinto, ¿verdad? O sea, lo voy a decir de esa forma. La marginalidad dentro de la marginalidad, es decir, los grupos que estaban organizados, pues eran grupos pequeños, ¿verdad? Que trataban de hacer un cambio en el país, pero que al final hubo momentos históricos donde no recibían ayuda de nadie, y eran pocos. Pero dentro de esos grupos están las mujeres que a la vez estaban siendo marginadas por el machismo de la sociedad, ¿verdad? Y miren el caso de Rigoberta Menchú. El caso de Rigoberta Menchú es triple, digamos, lo que ha pasado con ella, que es un premio Nobel de la Paz y que en este país la mayoría, pues tengo que decirlo así, lamentablemente siente desprecio por ella. Es porque es indígena, porque es mujer y porque es guatemalteca. ¿Verdad? Tiene, digamos, tres aspectos que la hacen que sea, o no hay ni siquiera una estatua para ella aquí, como ocurre con Nelson Mandela y otros premios Nobel de la Paz. No hay un respeto por su obra y al contrario, se le ataca y se le denigra. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Yolanda Colón, cuando habla del proceso y de la participación de la mujer en la guerra, es importante entender ese diálogo que hay, pues una tesis precisamente sobre el diálogo de ella o cómo, por ejemplo, visualizar a la mujer, por ejemplo, a partir de los conceptos de ella o de No me agarran viva, por ejemplo, es fascinante porque uno puede entender esa visión propia de la mujer dentro del proceso de la guerra. Entonces, creo yo, digamos que en ese sentido hay mucha, digamos, sobre todo la participación de la mujer, en el caso de El Salvador, en el caso de Nicaragua, en el caso de Guatemala, la participación ha sido bastante fuerte. Tal vez como para empezar a escucharlos y hacer algunas, contestar precisamente algunas de sus inquietudes, diríamos qué tan vigente o no puede estar el testimonio. ¿Verdad? Es una pregunta que responde precisamente a que primero nos vayamos un poquito a Bloom, ¿verdad? Sobre todo Bloom cuando habla del canon. Y el canon, de alguna otra manera, es importante porque acuérdense que los cánones por ejemplo, en Europa son regidos por periódicos, por revistas literarias, por comentaristas y críticos. En Centroamérica, lamentablemente, el canon no lo rigen, pues la producción de revistas, a excepción de Costa Rica, que tiene muchas revistas literarias y críticas y específicas. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, pues tienen algunas revistas donde se publican cuentos, pero ya específicamente literarias y teóricas y todo eso no hay o hay muy pocas. Entonces, quienes rigen precisamente el canon, por lo general son las librerías, ¿verdad? Entonces, no es que sea malo, pero la librería pues, tiene un fin económico y lo que quieren es vender cierto tipo de libros. Entonces, ese canon, digamos, hay que entenderlo que debido a que históricamente han habido carencias, digamos, teóricas y por supuesto con sus excepciones, entonces el canon de qué se lee y cómo debe leerse, pues está construido no por la crítica. Lamentablemente en Guatemala las universidades no tienen y no les interesan tener revistas específicas, críticas, y si las tienen solo circulan dentro del campo, no salen más allá de las clases. Entonces, esas revistas no pueden ofrecer, digamos, un panorama para entender y comprender. Y por otro lado, muchos críticos no les interesa la producción centroamericana o local. Prefieren irse más allá que discutir los textos que se producen en sus propios países. Entonces, eso quería decirlo yo en el sentido que el testimonio como tal, a partir, digamos, bien, a partir de que ya no hay guerras y se firman la paz y todo lo que ustedes quieran, eso no quiere decir que se sigan violando los derechos humanos. De hecho, en Guatemala los acuerdos de paz no se cumplen ni uno. Sin embargo, como ya no está ese, digamos, ese proceso ideológico, sí lo está, pero no está, digamos, latente. Es decir, antes te mataban si eras estudiante de la Universidad de San Carlos, si eras catedrático de la universidad, ya estabas encasillado como guerrillero, ¿verdad? Esas dinámicas, estas formas han cambiado, por ejemplo, ¿verdad? Entendamos que digamos que todas estas literaturas testimonial, lo voy a decir de esa forma, han migrado, digamos, a temáticas, por ejemplo, como las maras.
como temáticas como los migrantes, por ejemplo, ¿verdad? Las novelas de migrantes, toda esta literatura que se ha hecho mucho, sobre todo en las fronteras, responden precisamente a todos esos seres marginales o que son cazados y atacados por la policía gringa o que son desaparecidos o engañados por los coyotes. Por otro lado, también las pandillas, ¿verdad? Que pues es un tema bastante difícil alguien, pero de alguna otra manera es parte, digamos, de esta nuestra sociedad, sobre todo nuestras sociedades guatemalteca, salvadoreña, donde las pandillas tienen una presencia muy fuerte dentro de la sociedad, tanto al margen como fuera de la ley. Entonces, estas literaturas, digamos, voy a decirlo así, han migrado porque se ha transformado un poco esa literatura ideológica, esa forma de entender dentro de un proceso de guerra a otros procesos. Y la otra, pues, que es la más conocida, que es la literatura del narcotráfico, ¿verdad? Todas estas novelas que, sobre todo, que se producen mucho en Colombia, ¿verdad? En Estados Unidos, donde hay autores donde nos presentan México, ¿verdad? Muchas de esa temática, digamos, que es el canon, ¿verdad? Que es el canon de la actualidad, ¿verdad? Es decir, ese canon de la literatura testimonial como que dejó de estar, perdió interés por la crítica, perdió interés por los lectores y que se transformó hacia otras formas literarias, hasta otras producciones. Entonces, Doctor, sí. sí, perdón. Precisamente esa era una de las 3 preguntas generadoras que nosotros teníamos, no las quisimos hacer para no a maniatarlo a usted que se desplegara con todo su conocimiento, ¿verdad? Pero sí, precisamente teníamos 3 preguntas que usted ya claramente respondió. ¿Qué entendemos por literatura de testimonio? ¿Qué países centroamericanos tienen mayor producción literaria? Y algunos autores o títulos. Usted ya ha mencionado mucho, se amplió más de lo que nosotros esperábamos, ¿verdad? Y que bueno, eso nos demuestra que hicimos una buena elección para hablar sobre el testimonio. Hay algo bien importante que usted mencionaba, el testimonio como que en un principio, no, más bien el que escribe o el que dice el testimonio no le interesa al final la crítica literaria, porque si usted ha mencionado por ahí, si revisamos Los días de la selva de Mario Payero, encontramos una producción literaria muy académica. Luego, si nos vamos a los días, a la montaña, algo más de una inmensa estepa verde, encontramos en Omar Cabeza una producción léxica muy coloquial, muy propia de la gente común y corriente. Nos vamos nosotros, por ejemplo, a El Salvador y encontramos al periodista Santiago Consalvio, y encontramos también una producción propia de un periodista, no tanto como muy romántica, pero sí muy dada a un periodista. Esta misma historia que escribe Santiago, encontramos también en la Mil y una historias de Radio Venceremos de José Ignacio y María López Vigil, y nos damos cuenta cómo mismos hechos son relatados de diferente manera. José Ignacio y María López pues tienen un poco más de conocimiento literario que el mismo Santiago, ¿verdad? Entonces se ve una diferencia. Yo creo que a los inicios de la producción literaria o a la producción de testimonio no le interesaba mucho como la parte académica, y cada quien escribía o narraba de acuerdo a su experiencia. Yo creo que es algo claro que usted ha dejado acá, el hecho de que lo importante particularmente para los países centroamericanos es precisamente la denuncia, ¿verdad? Más que el conocimiento académico. Es parte, quizás, una de las características principales de la. Entonces, usted lo ha manifestado como que al concluir los conflictos, el testimonio como que pasa a un segundo plano. El testimonio como que pasa a un segundo plano. Entonces, esta parte, usted creo que nos la ha dejado como muy clara. Sí que es importante rescatar, ¿verdad? Y hay otras regiones del globo, ¿verdad?, del planeta, en donde se haya considerado literatura testimonial. Yo le decía, por ejemplo, alguien en algún momento usted nos comentaba, ¿verdad?, cómo el testimonio era parte de la denuncia. Me recuerdo que en su trabajo periodístico, en una disertación en su clase, nos comentaba cómo una mujer había perdido, creo que 3 o 4 o 5 hijas, ¿verdad? Y ella decía, mire,
Lo único que lamento es no tener una sexta hija para entregarla a la revolución, como que el testimonio era parte de un entramado ideológico para fortalecer la lucha de resistencia en esos pueblos, ¿verdad? No sé yo si se reconoce por parte de los académicos, por ejemplo, lo que pueda quedar escrito, por lo menos hoy, de la resistencia de las comunidades minoritarias en Estados Unidos, hoy con lo del afrodescendiente que falleció, ¿verdad? O la resistencia de los pueblos palestinos también allá en el Medio Oriente. Entonces, si el testimonio se centra más que todo en la región centroamericana o se extiende a otros lugares, doctor, tal vez nos puede comentar algo sobre esto. Bueno, definitivamente que dar testimonio y dar fe de lo que está ocurriendo, digamos, con las diferentes naciones, comunidades o áreas, digamos, de conflicto, lo hay. Lo que pasa es que para entender lo de la producción testimonial en América Central, hay que entender ese contexto, digamos, ideológico de guerra, que uno lo puede ver también en ¿cómo se llama? En lo que mencionabas, en el conflicto de Gaza, o lo puede verlo en los ataques de los grupos minoritarios. Yo creo que cuando tenemos producción testimonial en América Central nos estamos refiriendo a este grupo de textos, a este corpus que es muy grande, toda esa producción. Pero pues uno podría entender esa forma testimonial, lo que ocurrió, digamos, con los judíos, ¿verdad? Con lo que ha ocurrido con las masacres que han ocurrido, por ejemplo, en Kenia o en Somalia. Es decir, en cada uno de esos países, pues muy bien, esa producción puede ser. Por ahí alguien me decía que si tenía una intención literaria o ideológica. Yo creo que las dos, ¿verdad? Pero sobre todo la ideológica, porque, digamos, si uno va a contar una historia de por ejemplo, cuando Rigoberta cuenta cómo a su hermano lo mataron y lo quemaron y le metieron 2 tiros y lo quemaron enfrente de la plaza, no lo puedes cortar con, digamos, es un hecho que no puede ser contado así con metáforas darianas o de Becker, ¿verdad? No, tiene que ser, es contado de una manera cruda, sobre todo si se está escribiendo de esa forma instantánea, cercana. Que claro que no es lo mismo, digamos, que pase, porque digamos, en el testimonio, recuerdo a mi gran profesor de Costa Rica, Albino Chacón, que nos decía eso, que muy cierto, ¿verdad? O sea, la cercanía de un hecho literario nos produce ese impacto, ¿verdad? Como escribí sobre las masacres que ocurrían en Guatemala, pero la lejanía nos produce un hecho literario. ¿Por qué? Porque entonces ya reelaboramos, reinventamos esa realidad, ya no la estamos contando como una forma de emergencia, es decir, como contémoslo ahorita, ¿verdad? Contémoslo ahorita, porque ahorita está ocurriendo esto, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que ha pasado lo de las violaciones que han habido, las indicaciones de violaciones hacia mujeres, por ejemplo, de alguna otra manera eso se está contando ya, es decir, una cosa que hay que decirla ahorita, no hay que esperar a armar una serie de símiles y tropos literarios, sino que hay que hacerlo de esa forma. El testimonio respondía precisamente a eso, a un hecho emergente. Y yo creo, ahí te respondo a tu pregunta. Una pregunta. Buenos días, doctor. Muchas gracias por todo lo que nos está diciendo. Yo tengo, bueno, era amiga de doña Leticia Loyola. Ella escribió precisamente un libro que ella me confesó que eran testimonios, ¿verdad?, de mujeres, y se llama Las Sin Remedio. Pero hay una particularidad en algunos, porque ella solo me dijo que los había puesto a la disposición de la gente sin saber quiénes eran, ¿no? Pero hay un caso de un francés que está contando algo irreal, aparentemente irreal, pero muy real para él, como cuando se encontró como una diosa en las tierras de Olancho y lo que le ocurrió. Y ella me decía que todo eso, según parece, fue real. Entonces, ¿qué tanto por ejemplo, estos hechos, pues digamos, paranormales, vamos, o hechos que no se pueden comprobar, pueden entrar como parte de un testimonio, y más cuando son como novelas históricas, vamos, o testimoniales?
¿qué factor se puede tomar como testimonio? Esa es mi pregunta. Y la otra, precisamente lo que acaba de mencionar, es, usted decía de que el testimonio ha migrado a nuevas temáticas, las temáticas de la actualidad, ¿no? Y en el caso de las mujeres, que se está dando este tipo de volver a contar nuestra propia historia, la que no se contó, la construcción de la propia historia, ¿verdad? Que nos abandonó, nos borró, eso. Y también estaba pensando qué tanto en el contexto digital de hoy en día, los videos, los posts, los comentarios, todo esto que se da durante algún hecho violento o algo así, pueden formar parte o no, pueden ser o no un testimonio. Esas son mis preguntas. Gracias. Buenos días. Ok, Diana, tú eres la poeta, creo que nos conocimos allá en Honduras, así que te mando muchos saludos. Creo que sí. Ah, Un gusto y encantada de escucharte. sí, tú publicaste en la editorial el pez, ¿cómo se llama? El pez, esta editorial Es hondureña. dulce. Sí, el pez dulce, sí. Sí, sí, por ellos y bueno, en México y otros lados, sí, también. A ver cuándo nos vemos y platicamos. Qué gusto. Pues respondiendo a tus preguntas, efectivamente, digamos, entendamos esa producción testimonial dentro de ese momento histórico, ¿verdad? Guerra y posguerra. Digamos, entendido de una forma ideológica dentro de un proceso de guerra, de lucha civil, de luchas internas. Yo creo que hoy en día esos testimonios precisamente, pues se puede llamar testimonio también. Habría que entender que tal vez ya no existe una guerra interna como tal, oficial, ¿verdad? Aunque Guatemala, por lo general, además del COVID, en Guatemala se mueren 23, 25 personas diarias por violencia. No hay guerra, digamos, pero y sobre todo los feminicidios. Entonces, al ver que las producciones, por ejemplo, producciones discursivas con videos y todo eso, pues sería otra forma testimonial distinta. Habría que, no sé si ponerle un apellido, pero que sí representa precisamente un testimonio, porque el testimonio es dar fe, ¿verdad? Es decir, es decir, yo vi, yo estuve, yo presencié, a mí me pasó tal cosa. Entonces, esa es en sí la palabra, ¿verdad? Tal vez si el testimonio en América Central hubiera tenido un apellido así como testimonio centroamericano dentro de las guerras, pues se entendería porque es específico. Pero sí, sí, es decir, los testimonios van a seguir estando, van a cambiar. Al decir migrar, yo me refería básicamente a que ese cambio, digamos, de canon, es decir, que ya no estás leyendo los testimonios de César Montes, ya no estás leyendo los testimonios de otros autores, estás leyendo otras formas, digamos, de marginalidad, de explotación, de violación, pero quizá, aunque es bien difícil quitar el hecho ideológico, sí dentro de un proceso en el cual la Guerra Fría y toda esta lucha, en ese momento no había más que izquierda de derecha, no como hoy que puedes amar a Marx y ir a comer McDonald's y en la noche oír música sacra digamos los procesos de posmodernidad nos han convertido en seres bien fragmentados. En la época anterior no, digamos, o eras de aquí o de allá, de izquierda a derecha, ¿verdad? Eso en este momento aquí en Guatemala se ha manifestado mucho de esas radicalizaciones, pero quiero decir que fuera de ese aspecto ideológico y político, el hecho de los feminicidios, el hecho de intento de exterminio de poblaciones indígenas, el hecho de en Guatemala mueren muchos niños de hambre, los migrantes que son masacrados en México, en desiertos de Estados Unidos. Es decir, toda esa forma, seguramente al ser escritas, responden a lo testimonial. Y con lo que me decías tú de Leticia Uyuela, ¿verdad? Y de lo otro, si uno entiende el proceso ideológico y político, lo podemos meter dentro del testimonio. Ahora, si existe esa posibilidad de que no sea cierto, es decir, que no existe, digamos, esa verosimilitud, porque, mira, ¿qué es algo verosímil? Algo verosímil es algo que se nos presenta como real, que no necesariamente tiene que ser real. Por ejemplo, yo como abogado voy a defender a un famoso aquí en Guatemala, un famoso madero que es el Smiley, ¿verdad? Entonces yo llego con el juez y le digo, mire, él es
él es una víctima porque la mamá de él era alcohólica, entonces él sufrió un síndrome posparto alcohólico. Además, recibió bullying y miren, él se tatuó y hago toda una construcción de este personaje. Y imagínense que los del jurado me lo crean. El hecho se hace verosímil, pero no necesariamente cierto. Entonces hay que entender que dentro del proceso testimonial existen formas que se nos presentan como verosímil. Ahí me da mucho gusto que esté Rafael Aro Martínez, a quien admiro mucho y que leo mucho sus trabajos. Es precisamente eso que ocurrió con Rigoberta Menchú, es porque cuando ella publica ese testimonio y se presenta como cierto, como verdadero todo lo que está ahí, pues ahí sale este sociólogo gringo Stone, ¿verdad? Que hace toda una forma, digamos, de discutir precisamente si era cierto o no. Y él se fue con el testimonio de Rigoberta a Uspantán y fue a preguntar, miren, esto fue o no fue, ocurrió de tal forma. Y voy a poner un ejemplo de una de las discusiones. A un hermano de Rigoberta lo secuestra el ejército, lo tortura, le pega 2 tiros y después quema su cadáver en la plaza central de Uspantán. Pero cuando Stone hace toda esta investigación, dice, no, Rigoberta Menchú miente. Y miente porque el ejército lo torturó, el ejército lo desapareció, lo torturó y le prendió fuego frente a la plaza central. No le pegó 2 tiros. Es decir, ahí digamos, entre esos hubo una serie de cuestionamientos que después voy a decirlo así, de una forma personal, lamentablemente, Rigoberta dice, sí, es que algunos hechos no ocurrieron como tal. Entonces ahí se cae, digamos, toda esa cuestión de lo verosímil, de lo cierto, de lo verdadero, y se vuelve, digamos, toda una forma de querer incluso hasta lincharla a ella intelectualmente, precisamente por no poner cosas que ocurrieron tal y como pasan. Entonces, cuando los hechos no se nos presentan como verídicos, es muy difícil que lo podamos enmarcar dentro de ese testimonio. Creo yo. No sé si hay alguna otra pregunta o quieren que me extiendan algo. Caso, buenas otra vez. Hay un caso de la periodista Svetlana, la que ganó el premio Nobel y que escribió, bueno, estos testimonios de mujeres en la Segunda Guerra Mundial, que me llamó mucho la atención porque es más o menos el caso de la guerrillera Yolanda Colón, ¿no? Como en ese particular, pues ahí no hay una como exaltación hacia la guerra, eso es bien interesante. Que lo que decías tú, que es otra mirada, ¿no? Desde las mujeres. ¿Que hay alguna diferencia, tú que has leído tanto entre los testimonios que damos las mujeres o a los que escriben los hombres, así como simplemente como seres que estamos presenciando algo o viviendo algo? ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, digamos que si lo vemos en términos de narración, sí, ¿verdad? Acuérdense que hay mucha teoría sobre cómo narra una mujer, cómo narra, esto es parte de la teoría de género, sobre todo Simón de Beauvoir o Toril Mois, y aquí en Centroamérica, por ejemplo, Seidi Araya, que es un libro fabuloso sobre las formas narrativas de la mujer. Bueno, ahí ya vemos, en la forma de narrar, ya vemos esas diferencias. Ahora, en el hecho de sufrir como víctimas diferentes atropellos a los derechos humanos, pues digamos que en el caso de la guerra en Guatemala, que tanto la sufrieron hombres como mujeres, los niveles de violencia fueron tan atroces que es bien difícil, ¿verdad? Explicar por qué ocurrió ese tipo de maldad y de daño que se hizo. Digamos que ahí los daños no tenían límite para venir y torturar y asesinar y masacrar. En Guatemala, en la época de Ríos Montt, se masacraron pueblos en donde ni un perro quedó vivo. De hecho, hay un pueblo que desapareció por completo, ya no forma parte, digamos, de los municipios de Guatemala porque desapareció por completo. Entonces, digamos, cuando uno ve eso y lee, por ejemplo, las violaciones o los acosos a una mujer, entendemos, digamos, que las marginalidades sufren a partir del poder, ¿verdad? Y que tanto
una como la otra tienen niveles terribles de sufrimiento, pero donde había que tal vez ver las diferencias son en las estrategias, en cómo se cuenta, cómo se narra, en las diferentes narrativas que hay para contar las historias, ¿verdad? Lo que hace la Premio Nobel rusa, por ejemplo, lo que hace algunas escritoras mexicanas, ¿verdad? Importantísimas, ¿verdad? Creo yo, eh, son diferentes formas estratégicas, ¿verdad? De, de entender esas realidades. Tal vez me refiero a la estrategia es cómo se cuenta, a partir de qué estrategias utilizadas para narrar diferentes formas de acontecimientos en los cuales han sido violentados sus derechos humanos. Elena Poniatowska, por ejemplo, ¿verdad? Ahí podemos entender en Tinísima o Hasta no verte Jesús mío, digamos, una forma de narrar. Lo que pasa también con Yoconda Belli o con Carmen Naranjo en Costa Rica, digamos, vemos cómo esas formas narrativas son distintas en la mujer. Yo ahí veo las diferencias quizá. Doctor, acá tenemos unas preguntas, algunas les ha ido dando respuesta a usted, entonces en esta serie de preguntas, primero vamos quizás a leer algunas que usted no ha respondido y luego vamos a dar la apertura del micrófono para que no queden en el olvido las preguntas que se hicieron durante la conferencia. Entonces, acá tenemos un par de preguntas. Eduardo Javier Mendoza Zabaleta pregunta, ¿el testimonio tiene una función política más que literaria? No sé si se la voy preguntando. Yo pienso que tiene de las dos, ¿verdad? Tal vez lo literario no pesa tanto cuando hablamos de testimonios como los que estamos hablando ahorita, de la guerra, digamos, de No me agarran viva y de todos estos autores, digamos que no es que no pese lo literario, porque al final lo que querés es transmitir una historia y contarla. Pero lo que más pesa en ese momento es lo político, porque lo estás contando a partir de lo que ocurrió, esa violación o esa muerte, esa tragedia, esa masacre, ¿verdad? Hacia alguna persona. Entonces, lo podemos ver, tal vez, si lo queremos ver con porcentaje, pues tal vez en ese momento el porcentaje es más político. Bien, la siguiente de Carlos Gutiérrez dice, ¿qué sucede cuando el testimonio desmiente o pone entredicho la historia oficial, los mitos nacionales o los valores literarios tradicionales? Bueno, yo creo que es básicamente la función de la literatura como tal, es, digamos que de construir los discursos oficiales. Y es muy difícil que un testimonio, por ejemplo, esas comisiones de la verdad, o lo que me refiero yo con el libro de Monseñor Gerardi, que pues, fue asesinado a los 4 días de presentar ese libro. Digamos que es precisamente hacer una contra a los discursos oficiales. Porque cuando uno ve los discursos oficiales, hay gente incluso dice que en Guatemala no hubo guerra, por ejemplo. Entonces el testimonio sí hace, digamos, y creo que la literatura en general sí hace una discusión sobre precisamente el discurso oficial. Bueno, hay quienes lo que hacen es prácticamente hacer una reverberación del discurso oficial, pero mucha de la literatura lo que se hace es básicamente hacer eso, una dialogía, ¿verdad? Es decir, dialogar con lo que ya está plasmado, pero construirlo a partir de otras realidades, de puntos de vista distintos. Bien, Luis Antonio nos pregunta, doctor, ¿los escritores de la región retoman temáticas históricas de la guerra? ¿Se puede decir que los escritores que retoman temáticas de la guerra crean testimonios novelados? No, y al final, crean, perdón. ¿Se puede decir que los escritores que retoman temáticas de la guerra crean testimonios novelados? Bueno, digamos que como son diferentes categorías, pues, si uno, por ejemplo, ve una novela fundamental, creo yo, una de las mejores novelas producidas en Centroamérica en los años 70 es Los Compañeros, de Marco Antonio Flores, conocido como el Bolo Flores. Es una novela, digamos, influenciada por los surrealistas, influenciada por Joyce, que no, digamos, que la ponen ustedes a la par de Manlio, de la novela de Manlio o de Mario Payeras. Es una novela, digamos, con experimentación, con una forma de lenguaje novedosa, muy heredera de la onda mexicana. Ahora se recuerdan ustedes de José Agustín, de toda esa lectura de las músicas distintas que habían en esa época. En ese sentido, no toda la producción de la guerra tiene que ser testimonial,
¿verdad? Porque hay recreaciones de lo que ocurrieron durante la guerra. Acuérdense que aquí en Guatemala veo 4 novelas sobre Monseñor Gerardi y su asesinato, y todas esas novelas lo que hacen es, como son novelas, recrean esa realidad. Así es que mi respuesta es que no creo yo que toda la producción, que en los países centroamericanos fue vastísima la producción sobre la guerra, no toda es testimonial. Nuestro laureado poeta Luis Borja hace mención, dice el doctor Méndez, cuando plantea que el testimonio podría ser un aporte de Centroamérica a la posmodernidad, lo plantea desde la condición estética de la paratextualidad o desde la misma visión de desencanto que postula en algún momento la posmodernidad. Coincido con el poeta laureado Luis Borja. Creo yo que digamos que, voy a decir así, aportación, aunque qué duro es aportar a partir de textos que son terriblemente tristes por lo que ocurrió en la guerra. Pero creo que sí, definitivamente esta producción, digamos, centroamericana, si lo vemos en comparación con otras regiones, es única dentro de su mismo sentido. Y no solo pues en lo paratextual, por supuesto, pero hay muchísimo que uno puede entender cómo esta producción es importante para entender incluso nuestra guerra, nuestras condiciones étnicas, sociales y antropológicas. El testimonio es una forma de comprender la región, así que coincido con el poeta. Claudia López pregunta sobre qué opinas del trabajo de Roque Dalton sobre Miguel Mármol. Quizás aquí solamente hacer una mención. Eduardo Galeano habla sobre Miguel Mármol, sobre los nacimientos de Miguel Mármol, ¿verdad? Que ha nacido varias veces. Sin embargo, Roque Dalton hace un estudio sobre Miguel Mármol. Entonces, Claudia López nos pregunta qué opina usted sobre esos sucesos. Bueno, por supuesto, yo creo que es uno de los libros clásicos, no lo mencioné, pero de los primeros libros clásicos importantes sobre la forma, digamos, de construir cómo reconstruir, digamos, esas marginalidades a partir de Mármol. Creo yo que Roque en mucha de su literatura poética hace mucho testimonio, y creo que sí, es un libro fundamental para entenderlo. Bueno, Juan Carlos Vázquez nos dice si Casa de las Américas sigue teniendo como una de sus categorías el género testimonial entre sus premios, y fue precisamente la Casa de las Américas uno de los elementos que originaron el desarrollo, la difusión, teorización del testimonio. ¿Por qué ceñir testimonio a los conflictos armados? No hay autor que lo delimita así. Perdón, ¿podrías repetirme otra vez la pregunta para comprenderla mejor? ¿Por qué ceñir al testimonio a los conflictos armados? No hay autor que lo delimite así. Al final el comentario. Sí, lo entiendo, precisamente es por eso, las dinámicas, es decir, cuando yo me refiero a esa producción testimonial dicha como tal, es en ese momento histórico, pero eso, como mencioné hace un rato, sigue cambiando, no voy a decir evolucionando, pero sigue transformándose de diferentes formas. Yo no he visto los últimos ganadores de testimonio en Casa de las Américas, pero evidentemente ha habido una forma, digamos, de transformar como yo mencionaba anteriormente. Es decir, entender esa producción de ese momento histórico, pero hay que entender también que esas formas han sido cambiadas o renovadas o sustituidas por otro tipo de discurso, y me parece válido. No hay que tener esa camisa de fuerza, porque entonces entraríamos nada más en una cuestión sumamente fundamentalista y no me parece correcto. Edgardo Gutiérrez nos dice, Jorge Galán escribió una novela, Noviembre, pero la escribió muchos años después, justo en el contexto de la extradición de Inocente, creo que es Montano, a España. ¿Estamos ante una novela vinculada al testimonio o estamos cayendo en una tendencia literaria que recibe premios? Bueno, yo lamentablemente no he leído la novela, sí he leído algunos comentarios, no puedo yo dar fe precisamente de eso, pero no todo lo que se escribe de la guerra, como me preguntaban antes, es testimonial. Y yo creo que es válido, con o sin premios, ¿verdad? Es decir, la literatura sobrevive con o sin premios. Pero escribir de una tragedia, lo que pasó con los sacerdotes jesuitas es totalmente válida, como escribir sobre lo que las personas tengan necesidad de recrear a partir de su experiencia propia. Entonces voy a leer la novela para tener, sé que fue premiada y todo, lamentablemente no la he podido leer. Pero sí, quiero decir que aquí en Guatemala hay una gran producción de novelas sobre esa época histórica, publicadas recientemente, y no necesariamente son para
para recibir premios. Recibir un premio pues ya es una ganancia, sobre todo económica, que cae bien. Pero al final creo yo que lo importante son esas dialogías que hay, que deben haber sobre los hechos históricos que ocurren en nuestros países centroamericanos. Bien, doctor. Cristina Osorno consultaba también esa misma línea, ¿verdad? Sobre la novela Noviembre, ya nos deja el reto, ya usted lo dijo, ¿verdad? Queda comprometido a leerla y poner alguna opinión referente a ella en una próxima, esperamos que sea pronto, ¿verdad? No sé si tenemos alguna otra consulta por acá de los que están atentos a la ponencia. Bueno, aquí dice, como aporte de Panamá puedo mencionar en la literatura testimonial las obras Agua Dulce de la Sierra, Claroscuro de la Infancia, Memorias de la Poeta de su Infancia y Adolescencia, Voces de un Relato Aprendido de Pedro Correa Vázquez, Testimonios sobre Gustavo Batista Cedeño, Poeta y mi General Torrijos de José de Jesús Martínez, Premio Testimonio 1987 y Memorias Mínimas de Tristán Solarte, poeta y novelista. No es pregunta, nada más un comentario. Entonces, no sé Pero, si, bueno, aquí tenemos una mujeres en la alborada de Yolanda Colón se centra en su vivencia personal durante la guerra. Hay estudios sobre testimonio femenino y desde qué enfoque. sí, bueno, hay muy pocos, pero yo creo que la mayoría se han hecho a partir de género. Si uno revisa un poco ¿se recuerdan ustedes estos famosos congresos de literatura que dirigía Román Lagunas, que se llama el CILCA? El CILCA, la editorial de León Palacios, publicó muchísimas de las ponencias relacionadas y sobre todo en esa época se hacían muchas ponencias sobre testimonio. Entonces sí hay, digamos, mucha producción sobre todo la producción de mujeres, ¿verdad? Creo que habrá 2, 3 tesis sobre el texto de Yolanda Colón, pero es un texto que hay que seguirlo estudiando, investigando sobre diferentes puntos de vista. Creo yo que es importante. El aporte de Panamá, muchísimas gracias. Yo creo que Tristán y sobre todo los autores que mencionaron me parecen re bien para tomarlos en cuenta, porque efectivamente es una literatura testimonialmente que yo no conozco, ¿verdad? Y que sí habría que descubrir mucho de estos autores. Así que muchas gracias por ese aporte, por supuesto. Otro de los poetas salvadoreños, Lezar Rivera, dice, se puede vincular la actualización sobre el testimonio que hizo la Escuela Norteamericana al desarrollo de los estudios culturales en Estados Unidos. Bueno, ¿Y si puedo? se puede vincular la teorización sobre el testimonio que hizo la Escuela Norteamericana al desarrollo de los estudios culturales en Estados Unidos. Sí, mire, yo comentario. Sí, me parece que sí. Bueno, hay que jugar, ¿verdad? Con las diferentes teorías y sobre todo ahora que somos un poco eclécticos en el sentido que tomamos ciertos aspectos importantes de diferentes teorías. Y yo creo que aquí en Centroamérica ya se ha hecho una teoría desde acá. Lo ha hecho Arturo Arias, lo ha hecho Mario Roberto Morales, Rafael Lara, lo ha hecho Seidy Araya, lo ha hecho Magda Zavala y puedo mencionar muchos más, pero ya tenemos muchos insumos creados desde nuestra región, porque ¿quién entiende mejor la literatura turca? Los turcos. ¿Quién entiende mejor la literatura albana? Los albanos. Pero en Centroamérica siempre estamos tratando de ser entendidos por los europeos. Entonces, no es que eso sea malo, pero si nosotros mismos podemos entender y discutir nuestras obras, qué mejor. Tenemos acá, Ricardo Correa nos dice, el caso de la novela 2666 de Roberto Bolaños, que dedica un capítulo entero a contar los feminicidios de Ciudad Juárez, me imagino, entre el 93 y 97. ¿Será esto una suerte de hibridación novela-testimonio? Pues sí, en definitiva, ahora digamos que todo lo que hace él, pues mira, toda la historia en sí es una historia, es una novela, pero esa parte, lo que hace mucho, y sobre todo también los detectives salvajes, lo que hace Roque Dalton en Pobrecito Poeta que era yo, de meter todas esas actas y toda esa obra, de alguna otra forma, y parte creo yo de la literatura de la posmodernidad es el pastiche, es la forma, digamos, de hacer ensayos y de jugar, digamos, con las formas y romper con los géneros. Así que creo que sí, es una forma testimonial, sobre todo de feminicidio, ¿verdad? Es un buen punto. Tenemos una acá, ¿podría llamarse testimonio las memorias escritas por los victimarios? Viviana Pérez nos pregunta. Interesantísimo. Miren, hay un texto que se puede conseguir, está hecho por otro crítico muy importante, Mark Zimmerman.
Zimmerman, de la Universidad de Chicago, hizo un texto que se llama El otro de Rigoberta Menchú, El otro de Rigoberta, y es la historia de un soldado del ejército de Guatemala que hace un testimonio. Me parece que sí. Digamos que hace un rato me preguntaba alguien, ¿verdad? Que si hay que ser estrictos. Yo pienso que no. Es decir, hay que entender que dentro de los grupos militares, en el caso de Guatemala es terrible porque el ejército fue el que hizo prácticamente el 95% de hechos delictivos contra las poblaciones. En Guatemala hubo 475 masacres, en las cuales 450 participó el ejército. Pero dentro del grupo del ejército sí hay soldados y de hecho algunos guerrilleros surgieron de estas filas militares. Entonces yo creo que sí, no nos podemos cerrar, digamos, al hecho de que solo tienen que ser gente de izquierda o de soldados, y guerrilleros, sino que entender que también dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de las fuerzas policíacas de hoy en día, seguramente habrá gente que quiere dar fe y su testimonio de lo que está ocurriendo, lo que a mí me parece válido. Doctor, me insisten sobre la consulta que hace Rafael Lara Martínez, en donde dice existen estudios sobre ese concepto en quiché y otras lenguas indígenas de Guatemala específicamente. Perdón, no sé si me escuchó, doctor. Es que hubo una interferencia ahí. Sí, dice, hay un poco de inquietud sobre la respuesta de Lara Martínez. Sin embargo, acá hay una pregunta que algunos quisieran un poco mayor claridad. ¿Existen estudios sobre ese concepto en quiché y otras lenguas indígenas de Guatemala? Sí, lamentablemente no, hay muy poca producción. Amén de Sam Colop, por ejemplo, ¿verdad? O de Humberto Cabal y algunos otros escritores, no hacía una producción, digamos, debería hacerla, pero pues es el conflicto de los idiomas en Guatemala es difícil porque hay incluso un par de idiomas que están en vistas de desaparecer porque no existe, digamos, una continuidad o interés, ¿verdad? Yo creo que es es un buen punto de vista el de Lara Martínez, porque hace falta precisamente eso, ¿verdad? Hacer toda esa producción en esos idiomas para que lleguen a la población directa. Pregunto, pregunto un compañero, ¿cuál texto tiene mayor calidad testimonial? ¿El escrito directamente por el protagonista o el escrito por un tercero? No, yo quitaría lo de calidad, porque no vamos a hablar de calidad. Yo pienso que cada texto se conforma de acuerdo a su propia, voy a decirlo así, a su propia arquitectura. Es decir, desde el momento en que está siendo elaborado, cómo se edita, cómo se publica, tiene diferentes formas de recepción. Miren los de Omar Cabezas, por ejemplo, ¿verdad? Miren los de Payeras y de alguna otra manera cada uno nos está ofreciendo diferentes formas, digamos, de entender esas realidades. También Helen Umaña, una escritora guatemalteca hondureña, hizo mucha producción testimonial de poesía. Y esa producción no necesariamente tiene que ser así como lo decía hace un rato, Dariana o gongoriana. Es una producción como tal, tiene que ser entendida desde ese concepto. Por eso creo yo que no podría hablar yo de calidad. Incluso el texto de Rigoberta, que ha sido traducido a muchísimos idiomas y es uno de los más conocidos, no necesariamente tiene que tener eso que menciona la pregunta, ¿verdad? La calidad es una cosa muy relativa. Aparece acá nuevamente Diana pregunta, cuando hechos verdaderos aparecen en una novela, ¿pierde su valor como testimonio frente a los lectores? ¿Le quita o no su fuerza de denuncia? No, yo creo que al contrario, digamos que cuando aparecen nombres reales, ¿verdad? Hace un rato el poeta Borja mencionaba lo paratextual. Cuando Rigoberta Menchú dice, digamos, por ejemplo, la URNG, y al pie de página pone la URNG de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, lo que está haciendo es precisamente haciendo verosímil. Si ponemos un nombre, por ejemplo, el padre falla y luego lo sacamos del texto, lo ponemos al pie de cita, eso enriquece. O por otro lado, también lo que hace es que el texto sea verosímil. Hay un texto de César Montes, que por cierto vivió muchos años allá en El Salvador. Montes es un guerrillero de la primera guerrilla de las FARC y hasta la fecha pues tiene su organización
y es un tipo que se ha mantenido, digamos, a los márgenes del poder, pero él tiene ese texto que se llama La guerrilla fue mi destino, en donde él sale en una foto con un M16. ¿Qué es lo que pasa con esa fotografía? Él vestido en traje de combate. Lo que hace es que te refuerza. Eso precisamente es paratextualidad. La paratextualidad que te hace es decir, miren, no es que haya ocurrido, pero imagínense que sea un montaje. Pero al final lo que hace es que la recepción sea más verosímil de una obra. Si yo digo, miren, yo entrevisté a Ernesto Che Guevara y tengo la foto con él, pues, sí, pues miren, ahí está la foto. Entonces las fotografías, los pies de página, los nombres, las personas reales y todo eso lo que hace es como que reafirma ese contrato de verosimilitud que se hace entre el texto y el lector. Tenemos el caso del Niño de Hollywood, no sé si hizo referencia a una novela de ficción salvadoreña de los hermanos Martínez, que aborda el tema de las malas expandillas. ¿Calificaría esto como testimonio? Creo que algo mencionó usted de esto. Yo creo que sí, digamos, entendiéndolo, ¿verdad? No si lo comparamos con Mario Payera ni con Manuel Argueta, si lo comparamos con ahorita, con esta realidad contemporánea, pues es un testimonio. Yo creo que la clave de todo sería de repente algún apellido, porque es decir, el testimonio sigue siendo, es decir, los problemas que surgen. Yo me acuerdo que la primera novela de Horacio, que se llama Diáspora, habla un poco de eso, ¿verdad? De todas las migraciones de la comunidad salvadoreña, toda esa, precisamente esa diáspora que hay hacia Estados Unidos. Hay que entenderla como tal, ¿verdad? Lo único es que es testimonio, no es testimonio en el sentido ideológico como no me agarran viva, pero sí es un testimonio entendido dentro de un contexto social. ¿La función del testimonio se da solo en la narrativa o también en la poesía, doctor? No, por supuesto, en la poesía, en el ensayo, creo que en muchos de los géneros hay mucha poesía. Yo mencionaba hace un rato a Helen Umaña, ¿verdad? Que es una de las autoras, pero en Honduras también hay hay poetas. Yo ahorita mi memoria me está fallando, pero sí existen. Yo con mucho gusto puedo darles una serie de bibliografía sobre algunos autores que han escrito poesía testimonial. Por ejemplo, en Guatemala, Manuel José Arce, que además era un dramaturgo muy importante, hace mucha poesía testimonial. Entonces yo creo que lo que más he estudiado es la narrativa como tal, pero sí existe en el sentido poético y dramático también. Bueno, no sé si alguien por ahí tiene alguna pregunta que pueda adicionar, pues estaríamos ahorita en esa disposición de escuchar ya casi para ir finalizando, ¿verdad? Creo que el doctor está en la disposición aún, que si tenemos alguno por ahí, pues adelante. Creo que Luis planteaba alguna por ahí, ¿verdad? Doctor, no sé si la logra leer. No, es que no puedo correr aquí el chat, pero si me la pudieras decir, con mucho gusto. Ahorita. Va, dice esto. Estimado doctor, si el testimonio ha migrado a las temáticas de las pandillas y las migraciones, ¿se sigue teniendo la misma visión ideológica que poseía la definición clásica del testimonio o también ha migrado o mutado en esa carga política? Sí, yo creo que ha cambiado, ha transformado. Yo creo acuérdense que la vida no es estática, la lengua no es estática, el marxismo no es estático, es decir, todo lo vemos a partir de transformaciones. Entonces, leer una novela como La Mara de Padilla, el escritor mexicano, por ejemplo, ¿verdad? O leer la novela La Reina del Sur, de uno puede entender que las dinámicas, el contexto, el momento histórico es distinto. Sin embargo, uno no puede quitar, yo me recuerdo muy bien una frase de César Vallejo que dice que el arte es el resultado del pensamiento político. Entonces es muy difícil, digamos, abstraerse de las cuestiones ideológicas, porque cuando hablas de migrantes tenés que hablar de Estados Unidos y ahí te metes ya toda una discusión. Cuando hablas de maras, pues hablas de problemas sociales, de desigualdades, de falta de oportunidades. Entonces es muy difícil quitarse o despojarse, digamos, de estas cuestiones ideológicas. Lo que pasa es que en el testimonio de los 70s, 80s sí había, digamos, una forma directa de entender el testimonio como una producción de izquierda, ¿verdad? Es decir,
como una forma, como una herramienta. La literatura era una herramienta que lo que servía, como se hablaba en esa época, era la literatura es una forma de transformar la sociedad. Creo que en uno de los prólogos de la poesía de Autor René Castillo, que escribe Cardosa y que escribe Roque, precisamente hablan de eso, ¿verdad? La forma de transformar, de que la literatura pegue en la conciencia de los demás para transformarlos. Eso sigue, eso digamos, ideológicamente, hoy en día tal vez no es tan directo, pero como ponía yo los ejemplos, no nos podemos abstraer de ello. Así que tal vez esa forma ideológica, política de los 70s, 80 ya no es la misma hoy, pero sí existen siempre problemas ideológicos y sociales por los cuales hay pandillas, amigas hacia Estados Unidos, tantos miles de guatemaltecos que se van y se mueren allá. Es por un problema social. Un país con desigualdades como la de mi país es terrible, la gente no quiere estar aquí. Sí, no sé, bueno, si hubiese alguna, porque se nos han agotado las que habían inscrito, no sé si alguien tiene por ahí alguna consulta que pueda hacerle al doctor, pues este es el momento. Los medios de comunicación y digitales han provocado una de las... Se me fue. Los medios de comunicación digitales han provocado una de las causas por las que cambió el contenido ideológico de los testimonios. Hola. Y luego Julio tiene una pregunta también. No sé si le escuchamos a Julio y aprovecha de las dos. Ok. Hablaba sobre la construcción del discursiva. ¿Qué opinión te merece, digamos, en el caso de la etnografía para la antropología, en donde sí hay una construcción de las tres maneras que has mencionado? Está uno como testigo cuando va a campo, recoger los testimonios por parte de la gente, la entrevista oral hacia la gente, y también la documentación que uno hace. Me llama mucho la atención y muchas gracias por todo el recorrido que has hecho, que me parece muy enriquecedor. Un saludo. Pues muchas gracias, Julio. Efectivamente, el testimonio, creo yo que, voy a decirlo así, se sirve, ¿verdad? De la etnografía, de la antropología, de la sociología, porque miren el trabajo que hizo Mario Argueta en Un día en la vida. Ese es un trabajo etnográfico, antropológico, todas las entrevistas que realizó con los testigos y luego transformarlas en una voz, creo que es la de Jacinta. Es decir, es estas herramientas, todas esas herramientas de las ciencias sociales son base fundamental, ¿verdad? Y sobre todo, creo que las bases de todas estas ciencias sociales es la oralidad. Nosotros somos privilegiados de vivir en estas regiones donde la oralidad es una fuente importantísima de poder. Miren, Asturias, por ejemplo, ¿cuál fue su primer libro? Leyendas de Guatemala, publicado en 1928. Es un libro basado en las leyendas de Guatemala, es decir, en la tradición oral. Es decir, eso es la riqueza que ha habido. Antes no se le daba mucha importancia a la oralidad, pero yo creo que a partir de mediados del siglo XX, sobre todo en los estudios que se hacen en Ecuador, donde el Conejo Polar, entre otros, formaron este grupo que se llama Oralitura. Creo precisamente que toda esa riqueza que hay, que es en la etnografía, en lo folclórico, en todo esto, pues alimenta. Y creo que el testimonio tiene las estrategias de cada una de esas. Así que sí, es muy bueno tu punto, Julio. Sí, perdón. Así Dice, los medios de comunicación y digitales han provocado una de las causas por las que cambió el contenido ideológico de los testimonios. No, yo no creo. Miren, sobre todo en los países nuestros centroamericanos, donde ni los periódicos se interesan más que todo por hechos noticiosos, pero carecemos, digamos, de secciones culturales específicas donde se hagan críticas y donde se discuta eso. Yo no sé si sea igual en toda Centroamérica, pero en Guatemala no tenemos, digamos, los periódicos no ejercen más que una opinión pública y sobre todo política, pero en términos culturales y literarios sobre todo no tienen, creo yo, a mi humilde opinión, no tienen ninguna injerencia. Entonces yo no creo que ellos sean
causantes, porque si fueran causantes serían medios que donde se ha discutido, pero no. Tal vez la gente en sus blogs y en sus propios trabajos lo hacen, pero los medios creo que no. Bueno, Regina Amelia le manda saludos, dice que pudiera pasar más de toda una vida escuchándole, doctor, agradecerle quizás como miembro de este equipo que hemos estado trabajando, por su tiempo, por su dedicación, saber de su conocimiento, lo hemos vivido y llevamos un par de asignaturas ahí con ustedes, ¿verdad? Entonces, muy agradecidos por el aporte que nos ha dado, doctor. Entonces, quizás unas palabras finales para la audiencia que estamos pendientes de su ponencia. Bueno, pues primero que nada yo me siento muy honrado porque me han considerado para dar la charla. Muchas gracias a todos los que han estado en este chat. Yo pues tengo ahí mis redes sociales y si alguien más quiere seguir discutiendo o que le pase alguna bibliografía o algo, yo con mucho gusto creo que es un tema importante y hay que profundizar en él. Hay que cuidarse mucho, ¿verdad? La situación en Centroamérica y otros países, sobre todo por lo de la pandemia, está muy difícil y qué bueno que se pueda discutir a través de lo virtual, pero hay que seguir teniendo mucho cuidado y pues les agradezco mucho su paciencia por haberme escuchado y me alegra mucho saludarlos, me da mucha nostalgia no poderlos ver los sábados, pero qué bueno que estén pues todos bien y un abrazo para todos y muchas gracias, saludos a los profesores también y sobre todo a Raúl Azcúnuga, que es el mero chief, el mero. Gracias, doctor. Nuevamente reiterar quizá el saludo del doctor y las medidas de precaución que debemos tomar en estos momentos, ¿verdad? Esperamos que usted también ahí guarde todas las medidas. Sabemos que está en un ambiente natural muy exquisito, muy bonito, acompañado, cuidado, custodiado por una buena cantidad de perritos, ¿verdad? Así que un saludo desde El Salvador para todos. Recordarles también que la ponencia ha sido grabada y posteriormente será compartida con todos los que así lo soliciten, ¿verdad? Así que de nosotros muchas gracias. Gracias por todo su conocimiento, por aportar. Dios me lo bendiga. Gracias a todos. Un saludo desde la tierra de Monseñor Romero y Roque Dalton. Muchas gracias a todos y a todas. Gusto, doctor. Compañeros, mucho gusto también. Gracias por todo.